del Shabbat. Shalom, shalom, bendiciones para todos. En este día tan especial del Shabbat los saludamos a todos los hermanos. Les mandamos ricas, abundantes y poderosas bendiciones. Saludamos a todos los hermanos que están en las naciones. Bendecimos a toda la gente de Estados Unidos, de Argentina, de Centroamérica. Todos los hermanos que están en República Dominicana, en México, todos los bendecimos en este Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Hoy tenemos una parashá muy importante. Tenemos la parashá Bereshit. Ustedes saben perfectamente que terminó Simchat Torah. Y hoy se lee lo que es la primera parashá para comenzar los 54 estudios de la Torah. Si usted quiere las 54 parashá, usted las puede adquirir llamando al 213-283-5316. Mire qué belleza. En español. No tiene usted problema para profundizar en un lenguaje sencillo lo que son las parashá, los estudios de la Torah. Todos los 54 estudios del año. Hoy vamos a comenzar con Bereshit, en el principio, y la parashá está muy interesante porque tiene que asumir varios temas. Los temas que vamos a tratar son temas muy importantes sobre las estirpes, la creación, el Tisbahat. Tenemos también que hablar un poquito sobre los gigantes, los Nefelín, los Geburim. En fin, tenemos un poquito de misticismo también, porque hay cosas que están escritas oralmente y hay otras que están en el Midrash, que hay que asumirlas con mucho cuidado, con mucho respeto. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Torah referente al principio, ya que no ha existido una sola creación, sino varias creaciones. Entonces vamos a asumir esta parashá. Bendigo a todos los que están conectados, a todos los que están en la web, a todos los que están en el YouTube. Los bendecimos. Tenemos hermanos que están conectados en diferentes lugares del mundo, y unos están a través del YouTube, otros están a través de Facebook, y tenemos nosotros en YouTube dos canales, Radio Internacional, y tenemos Raúl Vargas. Así que ustedes pueden escoger para meterse, o si no, en Facebook Live ustedes nos pueden ver. Vamos a hacer una pequeña tefilat, y vamos a pedirle al Padre que nos ayude a interpretar, a entender, a comprender todos estos misterios. Amén. Vamos a pedirle a Sebastián entonces que nos coloque las cortinas, y vamos a hacer la pequeña oración para darle comienzo a este tema tan importante como es Bereshit. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar miko yamin, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos diste la Torah de la verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú por nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Te pido, Padre, que saques pan de la Torah y alimentes nuestra alma, nuestro espíritu. En este Shabbat, háblanos. No queremos especular, no queremos hablar de cosas que no son, queremos hablar la Torah. Ministra,
trae paz, trae sabiduría, trae entendimiento, trae luz, trae revelación para todos los Goyén, para todas las naciones, para todo Israel, para tu pueblo Judá. Padre, bendecimos en este día las naciones, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis amados, esta parashat comienza con la palabra Bereshit. Por eso es que Rosh Hashanah se celebra en el mes de Tirri, porque cuando agarramos la palabra Bereshit al revés nos da Hatirri, nos da Tirri. Entonces los sabios, los Jajamín dicen que Adán fue creado precisamente en el mes de Rosh Hashanah, y por eso en Rosh Hashanah el Eterno lo llama a cuenta. Entonces por eso hay dos calendarios. Uno es el calendario que comienza en Nisan, y el otro es el calendario que comienza en Rosh Hashanah. Entonces Israel tiene ese privilegio de tener dos calendarios, y con uno es para juzgar a Adán y recompensarlo, y el otro es para llevar otra cuenta, si ustedes no lo sabían. Entonces comenzamos con la palabra Bereshit. Bereshit, Bereshit tiene muchas interpretaciones, pero en el Peret 1 dice así: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra estaba informe, estaba vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El espíritu de Elohim, Ruach HaKodesh, se movía sobre las aguas. Y dijo Elohim: sea hecha la luz. Y la luz quedó hecha. Vio Elohim que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas, una separación. La luz la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Y así la tarde, así de la tarde, dice acá, así que la tarde aquella de la mañana siguiente resultó el primer día. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre esa luz que el Eterno separó y escondió, porque dice la palabra que Él es el Padre de las luces. Y cuando nosotros miramos esta luz, no es la luz del sol, no es la luz del sol, porque el sol fue creado posteriormente. Entonces, ¿a qué luz se está refiriendo ahí el Eterno? Bueno, este comienzo, origen de todas las cosas, es muy lindo. En ese momento, porque está relacionada con la luz que nos va a traer Mashiach cuando venga. Hay una luz que está escondida desde el comienzo, y es una luz que se va a manifestar, que el Eterno separó de las tinieblas para manifestarla en los tiempos del Mashiach. Porque dice la palabra: y separó Elohim la luz de las tinieblas, y santificó Elohim la luz, y vio que la luz era buena. Entonces aquí nosotros podemos ver que una luz no puede ser buena o mala. Entonces nos damos cuenta perfectamente que es una luz, o es una luz especial, que el Eterno ha separado y la ha dejado para lo último, para cuando venga el Mashiach. Acuérdense que el Mashiach dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces hay una luz que está escondida, que es buena. ¿Por qué buena? Porque, bueno, dice la palabra en Jacobo que Él es el Padre de las luces. ¿Y cómo puede el Eterno ser Padre de luces? Entonces nos damos cuenta que son seres
esa luz que se está refiriendo ahí son seres, porque dice la palabra que Él es el Padre de las luces. Entonces cuando nosotros hablamos de luz, no necesariamente es algo físico, no necesariamente es algo material, sino que es algo espiritual, es un estado espiritual. Y esa luz quedó reservada para lo último, y dividió la luz de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Esas tinieblas, pues obviamente está relacionado con el mundo oscuro de Hasatán, porque yo no quiero entrar en detalles, pero hubo creaciones preadámicas, hubo mundos anteriores, y hay criaturas que tenían luz y se volvieron malos. Por ejemplo, Hasatán, al que nosotros conocemos, se llamaba Eliel, o sea, tenía mucha luz, pero se volvió mala esa luz. Entonces cuando dice, y vio que la luz era buena y la santificó y la apartó, se puede estar refiriendo pues a un estado espiritual, a una fuerza espiritual que va a venir sobre el mundo, pero el Eterno la tiene reservada para que no se corrompa, porque es una luz inaccesible, buena. Bueno, la palabra Bereshit tiene muchas profundidades, tiene mucho significado, porque Bet quiere decir casa. Entonces, nosotros encontramos que la creación prácticamente la hizo el Eterno para Él habitar con nosotros. Bet es casa, Bet es morada. Dice, en el principio era el verbo. En Juan 1:1 dice, y el verbo estaba con Elohim. Estaba con Elohim. Y el verbo era Elohim. Verbo quiere decir palabra. Entonces dice, era en el principio con Elohim. Eso es lo que dice Yohanan capítulo 1, verso 1. Entonces, ¿cómo Yohanan entendía cómo entendía las cosas Yohanan? Yohanan entendía que antes de venir el Mashiach, el espíritu del Mashiach, no el cuerpo es Yeshua, el espíritu del Mashiach estaba con Elohim, estaba con el Padre, creándolo todo. O sea que antes que viniera el Mashiach ya era. Lo que nosotros conocemos como Yeshua es el cuerpo, pero la esencia espiritual es de atrás. Y dice la palabra que a través de la palabra fueron creadas las cosas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el universo fue creado con palabras. Por eso es que en la tradición judía se hablan de las 22 letras hebreas, porque son palabras, y obviamente un idioma. Nadie puede crear con palabras, nadie puede hablar si no tiene un idioma. Yo en este momento estoy hablando español, y el español tiene, no me acuerdo exactamente cuántas palabras tiene el alefato, pero nosotros no podemos hablar si no tenemos un alfabeto, no tenemos palabras. Entonces, si el verbo creó, quiere decir que usó palabras. ¿Cuáles palabras usó? Pues obviamente nosotros entendemos y comprendemos que por sentido de razón, por sentido común, que esas palabras es el alefato hebreo. Lo creó con palabras. Entonces todo fue creado con palabras. Por eso es tan importante estudiar el hebreo, porque tiene morfología, tiene luz, tiene significado, tiene profundidad. Por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas.
Él es la imagen visible del Elohim invisible, el primogénito de la creación. O sea, el Mashiach es una manifestación del Padre. Obviamente el Mashiach, ya cuando toma cuerpo y se humaniza y después se inmortaliza, ya es muy diferente. Lo conocemos aquí en un estado natural, en una inmortalidad después, que se llama Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las creaciones que han existido, porque hay dinosaurios que tenemos por acá. Tenemos dinosaurios que fueron creados hace 208 millones de años, y la tradición judía nos dice que estamos en el 5000 ¿qué? 5000, ¿qué estamos? 5881. Entonces, ¿cómo? Gracias. Entonces, ¿cómo puede haber un dinosaurio de 210 millones de años y viene la tradición judía y nos dice 5781? Entonces parece que es un poco como exagerado, o se podría pensar de que es algo irreal. Entonces se han encontrado dinosaurios de 300 millones de años. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar cuando la tradición nos dice que el Eterno creó a Adán hace 5000 años y hay dinosaurios de 210 millones de años? Entonces podemos entender y comprender que la Tierra ha tenido muchos cambios, que la Tierra ha tenido muchos periodos. Pero ¿cómo nosotros podemos explicar eso a través de la Torá? Entonces, esto nos muestra claramente que antes de la creación del primer hombre existieron varias creaciones. Hay una creación que existió antes del hombre, que es la creación preadámica. Esta creación se denomina creación arche. Muy interesante. Estos seres fueron los primeros que existieron, pues tienen miles de millones y millones de años. Esta creación sufrió un cataclismo y fue destruida, pues su periodo de tiempo y de espacio se registra en Bereshit 1:1. ¿De dónde yo saco la información? Probablemente puedo estar especulando, pero la información es de la siguiente manera: y creó Elohim los cielos y la tierra. Pero ya en el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo un desorden, hubo un cataclismo. Entonces, del verso 1 al verso 2 no se dice nada. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, en el principio. Pero no da ninguna explicación, todo lo creó perfecto. Entonces, eso es lo que se llama la creación preadámica. Y después se efectuó un cataclismo. Algo afectó la creación. Entonces hubo un desorden, hubo un mabul, una destrucción. No estoy hablando del diluvio, porque el diluvio es posadámico. La tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces nosotros podemos entender y comprender que Adán no fue el único hombre, no fue la única creación. Está lo que se llama el hombre preadámico, y está lo que se llama Adán. Entonces hay muchas creaciones. Está la creación arche. ¿Cuál es la creación arche? Pues toda la gama de seres, toda la gama de ángeles,
que han existido, pero que no nos dan ninguna explicación exactamente cómo fueron creados y en qué tiempo fueron creados. A eso es lo que nosotros llamamos el periodo de los Elohim o de los arches. Ahí precisamente es cuando hay una rebelión. Entonces han existido rebeliones y por ende también han venido castigos para la humanidad. Por ejemplo, nosotros miramos en Kefas, nosotros miramos en lo que es Pedro, y habla de un mundo antiguo, no habla del diluvio, no habla de 8 que se salvaron, habla del mundo antiguo. Y el mundo antiguo, hay tres tiempos: Olam Jabad, Olam Hayat, Olam Geset. Entonces en el tiempo pasado, en el mundo antiguo, dice que fue hecho por la palabra un mundo y también una tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos ignoran voluntariamente que el mundo antiguo no está hablando del diluvio, está hablando de un mundo antiguo. Kefas, Pedro, fue hecho por la palabra de Elohim, los Shamayim, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces este mundo antiguo no es el mundo que vivió Noah, no, sino un mundo que desconocemos, que fue destruido por un cataclismo, probablemente debido a la caída de un meteorito, lo cual extinguió la primera creación. Porque hay dinosaurios que cuando hay fósiles que le han hecho la prueba 14 y encontramos dinosaurios de 200 millones de años, 210 millones de años. Entonces, después de esta destrucción y la tierra quedó en caos, Elohim tiene que restablecer el orden nuevamente. Esta creación comienza en Bereshit 1:3. Dijo pues Elohim: sea hecha la luz, y la luz quedó hecha. Vino una reforma, Elohim empezó a restaurar lo que se había destruido. Entonces, la causa del desorden del Olam, del mundo, fue la caída de un ser que se llamó la sabiduría, el Jotman, el querub protector, que desordenaron el mundo y trajeron la oscuridad. Este querub no se llama querubín cuando son varios. Este querub protector fue una de las primeras creaciones, la cual se rebeló contra Hashem y fue el causante del caos y la confusión en el mundo, en el Olam. Entonces el profeta Ezequiel nos relata esta historia en un pasuk. Dice: en Edén, en Edén, en el huerto de Elohim estuviste. Entonces esta estirpe se corrompió, le nació la inclinación al mal, el Yeser Hará, pues quebrantó una ley, la ley de dar, recibir, impartir. Solo quería recibir y se autocorrompió. Lo mismo que está pasando con el hombre, o lo que nos pasa. Y a causa de sus contrataciones, Hizquiel 28:16 dice que esta estirpe fue echada afuera. Esta estirpe, conocida como el gran dragón o la serpiente antigua o Satanás, fue arrojada a la tierra. Y sus malajim con él, al ser arrojados a la tierra, trajeron 4 cosas: vacío, desorden, oscuridad y abismo. 3 cosas trajo a Satán: vacío,
desorden, oscuridad y abismo. Entonces, aquí nosotros vemos creaciones preadámicas, vemos mundos preadámicos y después posteriormente aparece Adán. Pero esta sabiduría caída, según Misley, Proverbios 9:1, edificó una casa aparte, creó mundos caídos, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas. O sea que nosotros vemos aquí seres preadámicos, ángeles, podría llamarse extraterrestres, qué sé yo, alienígenas, criaturas que en un estado espiritual estaban bien, se corrompieron y crearon desorden. Y es lo que conocemos como demonios. Es lo que conocemos también como ángeles caídos. Y posteriormente vamos a los nefelín, que los nefelín aparecen ya cuando son posadámicos. Estos son preadámicos. Y los nefelín del capítulo 6, verso 1, son posadámicos. Vieron los hijos de Dios, Reina Valera, Bene Ha Elohim, ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Tomaron mujeres de la familia de Adán y empezaron a crear lo que se llama Giborín, hombres que eran mitad ángeles y mitad seres humanos. Eran perversos, eran malos, corrompieron, dañaron el planeta. Entre más viejos se ponían, más fuertes se volvían, eran longevos, podían durar miles y miles de años. Entonces el diluvio vino y los barrió. Pero este diluvio que nosotros estamos hablando, Mabul, vino después de la creación de Adán. Pero estos que están aquí son pos. La sabiduría edificó su casa aparte, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas. Entonces aquí estamos hablando de seres caídos que estaban en el Shemayim, pero ahora destruyen y causan confusión en Erez, usando la mejor mezcla, las mentiras con verdades. Ellos son los que posteriormente crean a los Giborín. Miremos entonces lo que dice nuestro Rabbi Yeshua Ben Yosef, nuestro rabino, nuestro Rabbi, dice: vosotros sois de vuestro padre Hasatán, y los deseos de Hasatán de vuestro padre queréis hacer. Porque dice la palabra, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira, es homicida. Yo lo conozco desde el principio. Estamos estudiando Bereshit, principio. Entonces, ¿desde cuándo conoce Yeshua a Satán? Desde el principio, desde Bereshit. Yeshua habla desde el principio, donde hubo un homicida, un querubín malo, una estirpe mala, y establece en el cosmos lo que se llama el clipot, el mundo de las cáscaras. Establece un mundo falso, y es lo que nosotros llamamos clipo. Obviamente este querut a lo último va a ser encerrado, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. A lo último el mal, todo tiene que ser encerrado. Amén. Vamos a descansar acá y ya regresamos con la Parashat Bereshit. Espero que les esté gustando toda esta información y la puedan disfrutar y la puedan entender
investigue, estudie, no crea todo lo que yo diga. Lo más bonito es estudiar y conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Ya regresamos. Shalom, les habla el rabino mesiánico, el Roe de la guerra espiritual, Raúl Vargas. Estoy haciendo una promoción de las escrituras de Yahweh. Tú puedes adquirir 4 escrituras de Yahweh por $400, 3 por $300, o si quieres una, te la estamos dando en $120. Puedes comunicarte con nosotros y te la enviamos directamente a tu casa. Esta promoción es para fuera de Colombia, así que puedes llamarnos a nuestro WhatsApp. Anótalo: 1-213-283-5316. El otro es 1956-328-2074. Ustedes ya saben perfectamente que estas escrituras vienen corregidas con los nombres originales, los nombres de los apóstoles, el nombre de Yeshua, el Shabbat, las fiestas y el nombre del santo y bendito Boreolán, el nombre del creador del universo, Yahweh. Llámanos para que puedas adquirir esta promoción. Lo puedes pagar por PayPal, lo puedes pagar por Zelle. Así que la entrega en Estados Unidos solamente demora 6 días. Fuera de Estados Unidos la entrega demora 12 días. Esperamos tu pedido. No se te olvide, 4 escrituras de Yahweh por $400, 3 por $300 y 1 por $120. Shalom. Bueno, a veces escuchamos que dicen por ahí la palabra clipo. Yo me acuerdo que hace 20 años comenzamos a hablar del clipo y nadie nos entendía. Pero el clipo es el mundo oscuro donde no llega la luz de Mashiach. Es un submundo donde viven todas las criaturas que están en rebelión. Entonces en Bereshit vemos lo que es el abismo. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El abismo del hebreo Amop es un lugar donde están todos los seres malvados del universo y no tiene fondo. Literalmente abismo significa hondo, profundidad, insondable. Por eso dice la palabra y lo arrojó al abismo. ¿Dónde va a estar Satán? En el abismo. ¿Y a dónde Yeshua arrojaba a los demonios? Al abismo. Entonces muy importante, es muy importante entender esto. Vamos a seguir entendiendo y comprendiendo algunas cosas. Estos seres que cayeron al abismo o que estaban en el abismo son los que conforman los mundos falsos. Satanás le dijo a Yeshua: mira, te daré todo esto. Son los mundos falsos. Es la mezcla, es Babilonia. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos presente, tengamos en cuenta esto. El abismo es el lugar donde muchos demonios no quieren ir porque son lugares también de tormento para ellos. Dice la palabra que los demonios que estaban en el Gadareno pedían que no los mandara al abismo. Entonces, yo creo que esta parte está entendida. Hágase la luz. Vamos a hablar ahora de las cosas interesantes acá. Y Yeshua dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces hay una luz, una or que el Eterno tiene preparada
para el último tiempo. No es la luz del sol, no es la luz de las estrellas, no es la luz de la luna, no es una luz circundante, es una luz que está reservada para el reino final mesiánico. Amén. Dijo pues Elohim: sea hecha la luz, y la luz quedó hecha. Y vio Elohim que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. Entonces hay una luz que está preparada para ti y para mí, que está reservada. Amén. Una luz única que el Mashiach va a tener. Dicen los sabios que hay 7 luces, y que la última es la que va a traer el Mashiach. Entonces yo creo que es esta luz que está separada, que está santificada como el Shabbat. Son 7 días, pero hay uno que es santificado. Hay muchas luces, pero hay una que es buena, hay una luz que nos va a traer eternidad, y es la luz que trae nuestro Mashiach. Bueno, dice la palabra que Elohim creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué fue lo que creó ahí en el verso 1? Bueno, creó todas las estirpes. Por eso yo les hablo de creaciones preadámicas. Por ejemplo, Hasatán es preadámico. Adán fue creado ya al final. Y nosotros tenemos estirpes que fueron creadas preadámicamente. Tenemos los Ofanín, que son las ruedas que vio Ezequiel. Tenemos los Merkebot, que son los carros por donde viajan los ángeles, las estirpes. Tenemos Gibor, hombres de mucha fuerza. Tenemos los Malachim, embajadores. Tenemos los Serafín, las espadas de fuego. Mire todas las estirpes que tenemos. Tenemos muchas más. Tenemos querubín, guardianes. Tenemos Gregory, que son los ángeles común y corriente. Tenemos los vigilantes, que son los que cuidan los astros. Bueno, dice la palabra: los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares. Eso está en Tejilín 68:17. Esto quiere decir que no estamos solos. Tenemos a nuestro alrededor una gama de seres que están a nuestro alrededor y nos protegen. Tenemos el Kadán, que es un mundo paralelo, es una dimensión escondida, donde una vez estuvo el primer Adán y tuvo el privilegio de estar, pero lamentablemente fue expulsado. Por eso dice la palabra de la puerta del oriente que se abre en Shabbat. Amén. Y nosotros vemos acá que esa puerta, cuando venga el Mashiach, se va a abrir definitivamente, porque es la puerta de acceso a un mundo paralelo donde fuimos echados fuera, donde está el árbol de la vida. Por eso hay un verso que dice: la puerta que mira hacia el oriente, Kadán, Edén, se abrirá en el Shabbat y en el Rosh Hodés. Entonces hay una ventana. El Midrash dice que Samael, el gran maestro entre los Malachim, descendía a la tierra para encontrar una criatura idónea para ejecutar su malévolo proyecto, transgredir el Misbah de Elohim. El Midrash muestra que uno de los más grandes misterios, la serpiente Nahas, caminaba en posición erguida y podía hablar igual que un humano. Elohim lo dotó de 2 características. Por ende, Samael eligió a la serpiente para este propósito. Samael impregnó a la serpiente de su espíritu, y a partir de ese momento todo lo que dijera el serpiente estaba inspirado en él.
Este árbol de la ciencia del bien y del mal no era más que una simiente espiritual representada en el árbol. Entonces, lamentablemente nosotros, cuando dice la Escritura que comió del fruto de un árbol, entonces nosotros podemos entender que tuvo relación, fue directamente con Samael y con la serpiente. Y estas son simientes caídas. ¿Cuántas simientes caídas hay en el universo? ¿Cuántos ángeles caídos hay en el universo? Hay muchas simientes caídas, así como hay ángeles, también hay simientes caídas. Y el mismo Chaulo habló de tronos, principados, potestades, espíritus que gobiernan en los lugares celestes. Entonces, sigamos acá hablando de la primera creación. Sigamos hablando. La creación de Génesis 1, porque hay un punto controversial. También parece que es preadámica, porque la creación de Génesis 1, es totalmente diferente a la creación de Génesis 2. En la creación de Génesis 1, varón y hembra los creó por parejas. No se habla de Edén, no se habla de nada. Gobiernen, multiplíquense. La creación de Génesis 2, el hombre primero, el Eterno primero desarrolla al hombre, después lo mete en el Cadán, en el Gan Edén, y después le saca a Eva, y después lo expulsa. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, que estamos nosotros mirando que hay creaciones preadámicas. Está el hombre del huerto y está el hombre que está fuera del huerto. Entonces es un misterio todo esto. Bueno, entonces dice la palabra que cuando Adán y Java empezaron a relacionarse con esta estirpe que estaba en el árbol, dice el apóstol Saulo de Tarso, dice que perdimos la luz. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria. La palabra gloria quiere decir kabod. Y a Java se le dictaminaron 9 maldiciones, dice la Torah oral, seguidas por la muerte: molestias en la nidad, menstruación en la primera relación sexual, embarazos con angustia, molestia, dolores en el parto, abnegación a su esposo y finalmente morir. A la mujer Elohim le dio 3 mitzvot específicos, según la tradición judía, comenzando en compensación por los pecados: encender las luces del Shabbat, porque Java extinguió la luz del mundo a inducir a Adán a pecar. Se le ordenó separar el jalá de la masa porque ella corrompió la jalá del mundo, el pan del Shabbat. Cumplir con las leyes de nidad para compensar por el pecado de derramar la sangre de Adán. Todas estas maldiciones, obviamente, Yeshua pues las pagó. Estas maldiciones podemos nosotros romperlas con la ayuda de nuestro Mesías Yeshua. Y nosotros entonces podemos ver cómo el hombre se fue degenerando. Cuando estaba en el Edén, era Adán Richón. Cuando sale del Edén, se transforma en Adán Belial, el hombre oscuro. El hombre se fue deteriorando.
Entonces nosotros podemos ver hoy en día cómo el hombre se ha corrompido. Hoy el hombre se llama Adán Belial porque tiene oscuridad. Pero cuando venga el Machía, esto corruptible se vestirá de incorrupción y nosotros volveremos nuevamente a ser como Adán Richón, el hombre del Edén. Ya regresamos para hablar de Caín y Abel. Adán conoció a Java, su esposa, y ella quedó embarazada. Con el tiempo dio a luz a Caín y dijo: he concebido varón por voluntad de Hachén. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Pero quién era Caín? Era hijo de la serpiente. La tradición judía, el Midrash y parte del Zohar hablan de que Caín era hijo de la serpiente. O sea, prácticamente era como un reptiliano. Era un espíritu malo forrado de piel humana. Y por esa causa persiguió a Abel, que era hijo, tenía la espiritualidad, tenía la Ruach HaKodesh y era hijo del bendito sea. Entonces, en el mundo hay dos simientes, una buena y una mala. Y nuestro Ra Yeshua habló del trigo y la cizaña. O sea que dentro de nosotros hay personas que son de estirpe mala y hay personas que son estirpe de arriba. Por eso hay personas que se les predica, oyen y no creen, o creen solamente con beneficio personal. No son hijos del Eterno, son generación de víboras, porque su esencia espiritual es malvada, es mala. Son asesinos, son criminales, son malos, son insensibles y son de esta simiente, lamentablemente, que es la simiente de Caín. Ya regresamos para seguir hablando de este tema. Shalom, Estados Unidos, les habla Meleven Yehuda, les habla el Jajam de la Guerra Espiritual. Los bendigo a todos ustedes y a la vez los estoy invitando a colaborar, a sembrar, a pactar, a bendecir nuestro trabajo que estamos desarrollando a nivel internacional. Todos nuestros seguidores, todos los que nos siguen a través de las redes, los estamos invitando a pactar, a sembrar, a bendecir nuestro ministerio a través del Bank of America, del West Fargo, a través del PAL y el sistema CELES. Si quieres depositar una ofrenda, un diezmo, una contribución, lo puedes hacer en nuestras cuentas. En Estados Unidos, en el West Fargo, tenemos la cuenta 17888199942. También lo puedes hacer a través del Bank of America, 1052-643639, a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta Bank of America West Fargo, cuentas de cheques. Si te quieres comunicar en Estados Unidos con nosotros, lo puedes hacer a través del WhatsApp 1956-328-2074. También puedes comunicarte con Sebastián, nuestro asistente, 1213-283-5316. O si quieres contacto directo en cabina, en horas de oficina, 1-773-901-9835, o si no al teléfono de Texas. El teléfono de Texas 936-333-5548. Un abrazo desde ya. Muchas verajot en el nombre del Godel Mashiach Yeshua para todos nuestros sembradores. Shalom, leitrao.
característica pues de la gente que no es estirpe del cielo es que son egoístas. Caín presentó una ofrenda que venía del suelo. Eran frutos que estaban caídos, podridos. Y Abel presentó lo mejor. Entonces lo que se puede rescatar aquí es que hay personas que le dan al Eterno lo peor. Le dan al Eterno lo que no sirve. Y hay personas que le dan al Eterno lo mejor. En la Torah siempre nosotros vemos lo mejor, lo perfecto para el Eterno, porque eso es lo que trae bendición y eso es lo que elimina el egoísmo. Pero lamentablemente algunos siguen el camino de Caín. Son egoístas. Y fuera de egoístas, no son espirituales. Y odian a aquellos que dan lo mejor para el Eterno. Por las redes uno se da cuenta que hay personas que entran a las redes a dañar, a desanimar, a destruir y no a edificar. Son los hijos de Caín. Los hijos de Caín son cizaña. Los hijos de Caín son estirpes malas. Son humanos, pero son espíritus forrados en piel humana. Caín era así. Caín hizo altar, pero hizo altar con lo peor, no con lo mejor, por salir del paso. Pero Abel seleccionó lo mejor, lo más gordo, lo más bonito para el Creador. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta parashá. Tenemos que aprender a darle al Creador lo mejor de nuestra vida. Tenemos que darle al Creador tiempo, tenemos que darle al Creador lo mejor. No tenemos que esperar el momento cuando nos estamos muriendo o cuando nos estamos envejeciendo para buscarlo a Él, sino buscarlo y a tiempo y darle lo mejor. Así que yo felicito a toda la gente que le da lo mejor al Creador, le da lo mejor al Eterno. Seguimos hablando de Caín. Caín le dio envidia, mal de ojo a Inrat, porque el Eterno recibió la ofrenda de Abel y no recibió la ofrenda de él, porque era una ofrenda imperfecta. Vuelvo y repito, la ofrenda es imperfecta cuando no lleva sacrificio, cuando no lleva precio. El Eterno no la recibe. Por eso todo lo que le damos al bendito sea tiene que tener una cuota de sacrificio. Caín invita a su hermano Abel y lo asesina, lo mata. Algunos sabios concluyen que Elohim le colocó la letra del nombre divino en su frente para protegerlo, porque Caín, el Eterno lo echó fuera del lugar donde estaban y él temía de que lo fueran a matar. Entonces nosotros podemos ver que habían otras creaciones fuera del huerto. Entonces el Eterno puso una señal en Caín para que no lo mataran, pero finalmente lo mataron. Dice la Torá oral narra que Caín habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y allí Caín tuvo un hijo con su hermana melliza, al que llamó Enod, también llamado Enod, padre de Irat. Se dice que Caín edificó una ciudad en su honor, así pudo descansar de su vida nómada. Pero el Midrash dice que fue asesinado accidentalmente por uno de sus descendientes llamado Lemet, padre de Tubal Caín, quien confundió a su bisabuelo con un animal que tenía un cuerno en la frente.
Ahí está. Posteriormente y luego de 130 años de abstinencia sexual, Adán conoció a Java y engendró a Shed, a Set. Bereshit 4:25. Shed significa fundador del mundo, pues Shed fue el sucesor de Adán. Adán le transmitió las 7 leyes de Noah que deben guardar los gentiles, que Hashem le había revelado, y le entregó las vestimentas celestiales de Elohim que hizo para él. Eso es lo que dice el Midrash. Entonces, como dicen por ahí, al que hierro mata, hierro muere, ¿no? Finalmente Caín termina siendo asesinado accidentalmente porque lo confunden con un animal. Muy interesante. Hay mucha más profundidad en todo esto. ¿Y qué pasó con Adán? Adán fue creado el primer día, vuelvo y repito, del mes de Tisri, conocido como el mes de los fuertes, Etanin. Todos los fuertes han nacido en Tisri, comenzando por Moshe, Abraham y terminando precisamente por Yeshua, que nace en octubre, Tisri. Cuando se dio cuenta que su fin estaba cerca, pensó en encontrar un lugar para su sepultura. Adán descubrió un terreno cerca de Hebrón, donde percibió el brillo de la luz del paraíso. Eso es lo que dice el Midrash, el Midrashim. Allí cavó 2 fosas. Más tarde ese lugar dimensional fue revelado al patriarca Abraham, quien compró y se le llamó la cueva de Macpela. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta por qué Abraham en la Torá compra la cueva de Macpela. Vamos a mirar las 10 generaciones entre Adán y Noah. Estas 10 generaciones fueron Adán. En los tiempos de Adán el mundo fue maldito como consecuencia de su pecado. La Chequina se retiró al primer cielo, Chejaquín, se retiró la Chequina. Set, en estos tiempos los descendientes depravados de Caín enojaron a Elohim, o sea, empezaron a hacer lo malo y vino lo que se llama, ustedes ya saben, empezaron a corromperse y el mundo empezó a multiplicarse y su comportamiento, dice Yeshua, que comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, desorden sexual horrible. Enos, sus generaciones fueron primeras en profanar el nombre de Elohim al propagar la idea de idolatrar a otros seres. Comenzaron por idolatrar los cuerpos celestes, proclamando que el sol, la luna, las constelaciones merecen honores como ministros de Elohim. Por ende exigieron templos, altares, templos a las estrellas, a la creación. Al demostrar respeto por ellas, empezaron a adorar los astros. Este fue el origen de la idolatría. Entonces esa generación fue pervertida por las generaciones futuras, que atribuyeron poderes independientes de Elohim a otros mundos. Y esta generación estudió los secretos del Olam, eran conocedores del arte de la hechicería. Por este pecado Elohim provocó 4 cambios en las leyes de la naturaleza. Entonces las generaciones se fueron degradando. Kenán era un gobernante inteligente y poderoso que exhortó a sus súbditos a servir a Elohim, y su generación era corrupta. Pero llegó Mahalalel y pervirtió más todavía el mundo. Su generación estaba pervertida. Llegó Yered,
era un Sadit, pero la humanidad estaba ya corrupta, como el día de hoy. Hay Sadit, pero la humanidad está corrupta. Hanó era una excepción en su generación, llamado Enot. Se aisló por tiempo, se concentraba la tefilá y en mejorar él mismo como persona espiritualmente. Trató de influir sobre sus contemporáneos para que sirvan a Elohim. A este lo conocemos nosotros como Enot. Ustedes saben que este personaje, el Eterno se lo llevó y lo transformó en lo que conocemos como Metatrón. Tenemos a Metushelá, el abuelo de Noah, o Matusalén. Se destacó entre sus coterranos como Sadit. En ocasiones censuraba a los de su generación. Fue un Sadit también. Hagan techubá, decía. Si no Elohim traerá el Mabul. Como era justo, Hachén esperó y no trajo el Mabul hasta después del 7º día del duelo de su muerte. Tenemos a Lemet. Este es un descendiente de Chet, no de Caín, y en su generación la tierra padeció por una hambruna, dice el Midrash, como una advertencia a la humanidad, pero sin ningún efecto. Entonces, nosotros posteriormente vamos a ver a que aparece un personaje muy importante llamado Enot, llamado Enot, y este viene a traer paz, viene a restaurar el mundo, y pues nosotros lo conocemos como Noé, que es el mismo Noé. Y este personaje viene posteriormente a ser protagónico, y viene el diluvio, y también viene el arca, donde se salva y comienza un nuevo ciclo en la tierra. Pero antes de eso, la Parashá nos deja una incógnita aquí muy interesante. ¿Quiénes eran los gigantes? Estos seres que eran malvados, eran mitad hombre y mitad ángeles. Bueno, la escritura que nosotros tenemos no nos da mucha información. Judas 6 dice, Judas nos dice que ellos se corrompieron como los de Sodoma y Gomorra, dejaron su naturaleza, se corrompieron, y al corromperse, con las mujeres, con la familia, con las hijas de Caín, engendraron gigantes. Estos ángeles caídos, eso lo podemos ver en el libro de Enoc, engendraron seres malvados que vinieron a destruir la tierra y a corromper más al hombre. Estos seres eran mitad ángeles y mitad humanos, Nefelín, creados por los Malachim, oscuros, ángeles oscuros, y tuvieron relación con las mujeres, Bereshit 6:2. No me pregunte cómo, pero lo hicieron. Entonces es curioso que algunas culturas antiguas relatan historias de gigantes que forman parte de su mitología. Los antiguos griegos con sus titanes y cíclopes, los nórdicos con sus gigantes de hielo y los hebreos con sus nefelín. Y tenemos acá que entre ellos tenemos a los hijos de Anat, Aimán, Sesai, Taimai, Seón, rey de Esbón, Og, rey de Basán, que medía 4 metros de alto y 1 metro de ancho. La Torá sí nos habla claramente que habían gigantes, y los hijos de Israel tuvieron que pelear con esas estirpes. Entonces estos nefelín eran capaces de extraer de raíz cedros enteros y consideraban a los leones y panteras tan inofensivos como insectos.
Su fuerza no disminuía con el tiempo, sino todo al contrario, aumentaba con la edad. Esta fuerza desapareció después del Mabul. Eran longevos y vivían cientos de años. Solo cuando pecaron, Hachén dijo, y serán sus días 120 años. Entonces la Torah nos enseña a no quebrantar los principios de Elohim y a andar en la obediencia para que tengamos larga vida. Así como quedaron condenados al fuego eterno los malajim que pecaron, así también debemos nosotros cuidar y hacer cosas que agradan al bendito sea, y no exponer nuestras almas a una eternidad separada de Elohim sin esperanza de salvación. Ese es el consejo final para todos nosotros. Entonces, ¿qué aprendimos en esta parashá? Seres preadámicos, mundos preadámicos, Adán en el huerto, la sabiduría caída, estirpes, la luz que está reservada para lo último, y vio Elohim que la luz era buena y la escondió, la separó, la santificó. Ángeles que se rebelaron, quisieron hacer lo mismo, crear razas, lograron crear razas, mitad hombre, mitad ángeles, y eso es lo que se llama Giborín, y lo que lo hicieron se llaman Nefelín, ángeles caídos, Nefelín. Y un hijo de un ángel caído, de un Nefelín, se llama Giborín, un hombre fuerte. Por eso Yeshua dice, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aunque físicamente estos hombres fuertes perdieron su cuerpo y ya no lo tienen de la misma manera, espiritualmente ellos trabajan y se pueden meter en un ser humano y pueden hacer grandes cosas, grandes empresas, grandes dominios, pueden hacer cosas grandes en la tierra, pueden llegar a ser grandes dictadores, grandes líderes, pero con la característica de esclavizar, dominar y someter a la humanidad. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que hacer guerra, tenemos que pelear, tenemos que estar agarrados del Eterno, hacer oraciones, atando, amarrando, sometiendo los poderes de las tinieblas. La parashá ha estado interesante, los bendigo y ya vamos a colocar una, vamos a descansar un momentico y vamos a despedirnos de todos ustedes. Amén. De esta hermosa parashá, esperemos que ustedes adquieran la Torah completa, el Taná, la Torah y el Brit Hadashah, las escrituras de Yahweh. Ustedes la pueden conseguir a través de nosotros, 213-283-5316. Esta es una Biblia que ya está corregida con los nombres Kadosh, muy linda, muy práctica, rojo, azul y negra. Y tenemos la parashá del rabino Raúl Vargas. Ahí están las 54 estudios de la Torá, un estudio que corresponde para cada Shabbat. Hoy hemos terminado Bereshit y el próximo es Noat. Con la ayuda del Eterno vamos a estar acá hablando de Noat. Amén. Los bendecimos. Gracias a todos aquellos que están mandando su ofrenda, su diezmo para sostener nuestro ministerio. Nosotros acá en Colombia todavía no hemos abierto y por ende no podemos hacer reuniones.
Pero aquí estamos esperando en el Eterno cada día que nos sostenga y que Él en su misericordia nos dé fuerza para salir adelante. Bendigo a todos los que estuvieron conectados en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Europa, toda la gente que estuvo en Puerto Rico, toda la gente maravillosa que estuvo a través del Facebook, que estuvo a través del YouTube. Les mando mucha bendición. Voy a orar por ustedes, voy a orar por su semilla, voy a orar por su diezmo, voy a orar por su bicurín, voy a orar por tu familia. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Amén. Abacados, en el nombre de Yeshua, te doy muchas gracias por haber estado impartiendo la Torá, impartiendo los secretos de tu palabra. Por los méritos de Yeshua te damos honra, gloria. Esperamos en tu restauración, en tu sanidad. Esperamos que nos dé fuerza, nos dé valor, valentía, nos dé fortaleza, nos dé cobertura. Bendigo a todos los que están detrás, los que nos están escuchando, tócalos, bendíceles, derrama tu espíritu sobre ellos, dale fortaleza, dales tu bendición, dales tu confianza, dale fe, dale seguridad. Bendigo a todos los que están en casa, Abacados. Que tu espíritu los arrope, que tu espíritu les dé bendición, que tu espíritu les dé confianza, les dé aliento. En este momento, Padre, atamos las fuerzas del mal, toda retaliación contra nuestras vidas, nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia. Atamos las fuerzas del mal, atamos a Hasatán, a la serpiente antigua. No nos dejamos intimidar por ella, la ponemos bajo nuestros pies. Y todo hombre fuerte que quiera gobernar nuestra vida con electromagnetismo, con temor, con miedo, con inseguridad, toda fuerza de las tinieblas, la atamos, la amarramos y damos orden de juicio contra todos esos demonios y los mandamos al infierno en el nombre de Yeshua. Todo aquel que esté enfermo, al poner la mano sobre la transmisión, sobre el internet, sobre el celular, por los méritos, las llagas, por el poder de Yeshua, doy orden que toda enfermedad desaparezca. Doy orden que toda plaga del diablo, que todo juicio desaparezca y que llegue sanidad y restauración a sus vidas. Bendigo a todos los que me han bendecido. Bendigo a todos los que han colocado semilla en nuestro ministerio. Padre, muchas gracias. Shabbat Shalom para todos. Amén. Nos vemos. Leitraot. ושוב אותו ניגון ששרת לי פעם שיר ארז ומתנגן בלב, מזכיר דברים משם. שם אל מול אותו הים, כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד, ואת החזקת לי את היד, אמרת בתל השמיים, הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לך. אמא
אם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד שורפים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי לרתוח, רק אני